Rápido, señorita Betsa, no tenemos todo el día. Buenas noches, queridos amigos, amigas que me siguen por mi canal bueno, en esta oportunidad por mi Facebook. No olviden que mi Facebook es Andrés Alba Pintura Decorativa. Y vamos a continuar con la clase pendiente que quedó sobre pincel seco. Ya en la clase anterior vimos todo lo que tenía que ver con los flotados para sombras y luces. Esta vez vamos a hacer sombras y luces, pero con técnicas de pincel seco. Ya, estos videos son como de consulta, van a quedar grabados y cada vez que alguien tenga una duda, solamente entran a mi Facebook y pueden investigar sobre la técnica, porque voy a tratar de ser lo más, tratar de explicar en todos los secretos, no guardar nada, porque es importante que dominen esa técnica. La vez anterior, como les decía, hicimos lo que era la técnica de flotados y para eso usamos pinceles angulares. Ya, un pincel angular, usamos también un medio, ya, que bien puede ser el glazing o también puede ser el drying time standard medium. Ya, es todo lo que yo uso es de la marca Decoar, pero según la marca de pinturas también puede ser que encuentren una pintura, bueno, según la marca todas las marcas tienen sus medios, ya, de repente con otro nombre, pero ustedes leen en en las partes de las indicaciones y ahí van a decir para qué es, ¿no? De qué se trata. Bueno, no quiero ser, como les decía, muy extenso en estas clases. Entonces vamos a ir rápidamente. Miren, amigos, hablamos la otra vez de la luz y de la sombra, ¿no? Hablamos de la luz propia del objeto y de la luz proyectada, ¿no? Y cómo se construye esas luces y esas sombras. Por lo general, en pintura decorativa, determinamos un punto que puede ser el lado izquierdo, como en este caso, o puede ser el lado derecho. Puede estar más atrás, como en este caso, que la sombra se viene para adelante, o puede estar en medio, ¿no? Haciendo una pequeñita sombra por aquí, pero larguita, o más adelante, haciendo una sombra para atrás. ¿Ya? También hablamos de que hay un error muy común entre las personas que hacen pintura decorativa, ¿no? Que si bien no tienen mucho conocimiento técnico, pero lo que pasa es que son empíricos o aprenden de otras personas, que también esa persona no tiene un conocimiento muy técnico, entonces un poco que se confunde. Por eso que yo siempre les digo, si van a tomar clases, ¿no? O están por tomar clases de pintura, traten de hacerlo con una persona que maneje sobre todo la parte, ¿no? Teórica de lo que es luces, sombras, perspectivas, porque lo que va a pasar es que los van a confundir, ¿no? Como es en el caso de lo que es las sombras. Muchas personas hacen un objeto que puede ser una pelota, puede ser una, ¿cómo se podría decir? Una manzana, puede ser, no sé, lo que ustedes quieran, el objeto que quieran plasmar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hacen una sombra aquí, miren.
al lado derecho o el lado izquierdo. Si dicen, ¿no? Si la sombra viene del lado, si la luz viene del lado izquierdo, entonces hago una sombra así, y eso está mal porque el objeto es circular y no puede proyectar una sombra, a no ser que esté muy pegado a la pared, ¿no? Hacia una pared. Pero en ese caso tampoco haría una sombra así, porque estaríamos hablando de un objeto plano, ¿no? Si se trata de un objeto plano, sí puede hacer una sombra, miren, como ven acá. Pero este es un objeto circular. Si va a estar pegado a la pared, a lo mucho va a haber un punto, ¿no? Por aquí y una pequeña sombra acá, ¿ya? Y otra más acá, haría una doble sombra. Eso ya es un poquito más avanzado, pero como le digo, en pintura decorativa lo que vemos solamente son las partes más básicas y elementales. Pero que es importante, ya para toda obra, no pueden ustedes confundirse ni tratar de hacer cosas porque uno cree o piense o porque otro lo hizo, entonces se corre como un teléfono malogrado. Es mejor que siempre recurran a libros, en YouTube hay miles de videos y también a este video que, como les digo, va a quedar grabado en mi Facebook y después también va a pasar a mi canal de YouTube, así que no hay pretexto. Aquí hicimos con técnica de pincel de flotado. Ahora vamos a hacer la técnica de pincel seco. Con un rojo, ya. Voy a usar acá el Cadmium Red, que es un rojo que no es ni muy oscuro ni muy claro. Es un rojo perfecto, ideal para poder entender lo que son las luces y las sombras, ¿no? Voy a exagerar un poco de repente con el color, ¿ya? Para que se entienda, para que se vea a través de la cámara, ¿no? Para que todos lo puedan ver. No lo voy a hacer muy perfecto, pero porque no quiero hacer mucho detalle. Lo que sí tenemos que hacer es pintar una base con un medio para que selle la madera, los poros, ¿ya? Para que no tengamos problemas al pintar y también al barnizar después, ¿ya? Ahí está. También olvídense de estar usando vasitos con agua. Ya necesitamos una de estas bandejas especiales para poder limpiar bien los pinceles. Siempre tenemos que tener a la mano nuestro papel toalla, papel absorbente. Y también con un verde mediano, en este caso estoy usando un verde abocado, vamos a hacer la hoja. Damos base y ya está. Siempre hay que agitar bien la pintura, porque no es que la pintura sea de mala calidad, lo que pasa es que como yo estas pinturas las tengo a veces tiempo, ¿no? Las tengo cierto tiempo guardadas, porque uso otros verdes, ¿no? Dependiendo de la obra que estoy haciendo, entonces tiende a irse todo el pigmento hacia abajo. Pero eso no es problema, podemos dar una mano, podemos dar otra mano. Unas 2, 3 manos es recomendable. En las pinturas americanas algunos colores son transparentes, ya no es que la pintura sea mala, sino que está hecho de esa manera porque es para dar, por ejemplo, ciertos efectos, ¿no? Por ejemplo, para hacer aguadas, para hacer técnicas de acuarela. Entonces, hay que saber bien los colores. Siempre en la carta de colores va a decir trans, ¿no? De transparente. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando vamos a pintar, ¿no? Por si acaso alguien por ahí pinta con amarillo y el amarillo no le cubre, no es que la pintura sea de mala calidad, lo que pasa es que es una pintura para hacer efectos, no es para dar bases. Bueno, ahora que ya tenemos, vamos a dar una siguiente mano. El clima por estos días en Lima está muy caluroso, o sea, nos ayuda a que la pintura seque rápido.
Ya está. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo vimos. Más bien voy a tratar de pintarlo ya el otro para la siguiente técnica, que va a ser técnica de húmedo sobre húmedo. Las técnicas de pincel seco se usan por lo general en pintura decorativa. Se usan por lo general en pintura decorativa para pintar con esténciles, para pintar con tela, sobre tela. Y en el caso de madera, nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando hacemos gigantismos, ¿no? Trabajos muy grandes, donde tenemos una manzana gigante, una pera gigante. Entonces no encontramos un pincel angular que sea también gigante de acuerdo a esa manzana para dar las sombras o las luces. Entonces usamos en estos diseños gigantes técnicas de pincel seco. Entonces, como les decía, no es recomendable hacer técnica de pincel seco. Es recomendable hacer técnicas de pincel seco cuando vamos a pintar cosas muy grandes, ¿no? Objetos gigantes. ¿Por qué? Porque ya les digo que nunca vamos a encontrar un pincel angular que sea del tamaño, ¿no? De la manzana, por ejemplo, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, en muchos de mis viajes, a las personas, ¿no? En Ecuador también, bueno, estaba de moda hacer manzanas, peras gigantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer las sombras y las luces? Entonces, podemos hacerlas en dos técnicas, en húmedo sobre húmedo o también en técnica de pincel seco. Bueno, otra cosa que es recomendable para hacer en esta técnica es que la madera no se lije, o en todo caso si se va a trabajar, o me olvidé o ya la tenía lijada, es texturarla. Entonces, ¿cómo la texturamos? Damos una mano de pintura y antes de que se seque empezamos a rayar de esta manera con esta herramienta, ¿ya? Que es muy finita, muy delgadita, especial para hacer una textura muy finita. Va a quedar así como si fuese tela, ¿no? También las técnicas de pincel seco ayudan mucho en lo que es para pintura en tela, ¿ya? Entonces es ideal también para poder aplicarlo en esta técnica, por ejemplo en los fondos, ¿no? Como en este caso. Ahora vamos a pasar a los pinceles. Los pinceles que se usan para la técnica de pincel seco son estos de cerda. Miren, son pinceles de cerda, ¿ya? Grande, obviamente, cuando la superficie es grande. Y un pincel es más pequeño cuando tenemos que hacer detalles. Entonces es importante también saber qué pincel vamos a usar. Podemos usar estos gorditos, ¿no? Estos pitúa que le llaman. O también podemos usar estos ya lijados, ya, porque nos va a ayudar. También son de cerda, y en un video que tengo en mi canal de YouTube enseño cómo recortarlo. Voy a hacer otro video ya más actualizado. Voy a actualizar ese video y les voy a enseñar cómo recortar el pincel. Entonces pasamos rápidamente a la técnica de pincel seco. Vamos a necesitar una tela de jean, una tela gruesa, o también como en este caso, una servilleta. La servilleta tiene que estar limpia y seca. Ya no podemos usar servilletas húmedas, porque eso va a hacer que el pelo del pincel se humedezca y no nos va a hacer el efecto que queremos. Entonces, papel absorbente doblado en 4, una tela de jean, ya. Debo de tener telas de jean, pero no sé por dónde anda. Entonces vamos a usar el color de base, fue un rojo cadmio, miren. Y el color ahora con el que vamos a hacer la sombra va a ser un napa red, un color vino.
ya obviamente que es más oscuro. En el caso que no tuvieran un color vino, ya saben de lo que podemos usar el complementario del rojo para oscurecer el rojo, que vendría a ser el verde. Eso ya lo vimos en la parte esta del círculo cromático, ¿no? Cuáles son los colores complementarios para oscurecer cualquier color, ¿no? Y el complementario siempre está en el lado opuesto del círculo cromático. Ya, por ejemplo, si yo quiero saber el complementario del rojo, miren, el rojo se encuentra en el lado opuesto y viene a ser el verde. Si yo quiero saber cuál es el complementario del azul, por ejemplo, ¿cuál vendría a ser el naranja? El color amarillo vendría a ser el color, acá está el amarillo vendría a ser el violeta. ¿Ya? Entonces es también importante dominar lo que es el círculo cromático. Les sugiero que practiquen, ¿no? Hagan su propio círculo para poder entender así cómo es esto de los colores. Entonces cargamos con pintura y descargamos por completo. Voy a voltear un poquitito el trabajo, ¿ya? Y ya les dije que como el lado viene de la parte izquierda, ya, entonces todo el lado derecho se va a oscurecer y vamos a empezar a frotar, con pincel seco, miren. Hay que tratar siempre de no exagerar mucho, ¿ya? Y de secar bien, porque si tenemos mucha humedad, lo que va a hacer es manchar el trabajo. Entonces, hay que tratar de sacar toda la pintura. Y con ese poquitito que me queda en el pincel, con eso vamos a pintar. Podemos frotar en círculo, podemos frotar, F-R-O, frotar en horizontal, en vertical, en zigzag, en X, ¿no? Cualquiera de las maneras uno puede usar. Usamos una escobillita como esta. Ya saben que todo el material que ustedes vean que yo uso, todo está a la venta. Ustedes solamente me escriben al WhatsApp y yo les voy a pasar el catálogo. Cargamos, descargamos bien. A ver, no sé si se ve. Veo por aquí que me están saludando. Muchas buenas noches a todos mis seguidores, seguidoras. Gracias por acompañarme. Y lo que vamos a hacer hoy día es técnica de pincel seco. Miren, yo más o menos voy a la mitad, ¿ya? Como hicimos aquí con el flotado, con la técnica de flotado, también igual, casi a la mitad. Y tenemos que tratar de oscurecer siempre, ¿no? El borde opuesto, ¿no? El borde izquierdo. Inferior izquierdo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora vamos a iluminar. Para iluminar podemos usar uno de estos pinceles, estos redonditos. Quiero usar de los dos para que se den cuenta de que cualquiera de los dos pinceles sirve para esta técnica. Lo importante es que sean de cerda, ¿ya? Y estos que yo vendo son de excelente calidad. Ya, yo ya se los digo porque yo pinto solamente con estos pinceles. Miren, entonces vamos a ver dónde golpea la luz en el objeto y empezamos a frotar. Bien chiquitito, chiquitito, y vamos agrandando esa mancha, miren. Perfecto. Y ahí tenemos la iluminación en nuestro objeto. Podemos usar un poquitito de blanco que va mezclado, o como este pincel ya tiene el color este rosado, ¿no? Que es la mezcla de rojo con blanco para la iluminación. Ahí nomás cargamos un poquitito de blanco y empezamos a descargar bien. Y vamos a hacer ahí la iluminación, mire.
obviamente al ser este color más claro tenemos que usarlo en menor proporción y en todo el punto donde yo decido que golpea la luz en el objeto. Ahí está, perfecto. Ya, vamos a usar ahora un color como un azul, ¿no? Digamos un medio lila, un azul liláceo, ¿no? Más o menos un azul violeta podría ser, ¿no? Que con un poquitito de blanco, ya en el círculo cromático, para hacer, como les decía, les estaba explicando la vez anterior y lo voy a volver a repetir, ¿no? La luz viene del lado izquierdo, ¿no? El punto de luz golpea en la superficie, pero esa luz rebota. ¿Ya? Esa luz rebota y va a rebotar en el objeto, justo en esta parte del objeto, mire. Entonces aquí vamos a encontrar una iluminación que no la vamos a hacer con blanco, ¿ya? Porque como entra en penumbra y toda esta cuestión, lo vamos a hacer, lo vamos a dar un tono como puede ser con azul ultramarín más blanco, o también puede ser un color lila como un color lavanda, ¿ya? No es exactamente blanco. Entonces vamos a buscar un pincel con la medida adecuada, porque yo tengo que usar un pincel que esté de acuerdo a lo que yo voy a lo que voy a trabajar. Entonces la luz rebota en el objeto y lo va a iluminar por aquí. Voy a exagerar un poquitito con el color para que se vea bien. Ahí está, mire. Y frotamos suave, suave, suave y empezamos a traerlo hacia en medio del objeto. Decidí hacer estas formas circulares porque es un poquitito más complicado. Ya que, por ejemplo, un cilindro, ¿no? Un cubo. Entonces yo veo que tienen más problemas las personas que usan que hacen estas sombras en objetos esféricos. Aquí vamos a trazar, vamos a aumentar un poco, voy a exagerar un poquitito con la luz. Ahí está. Entonces ahí tenemos el reflejo de luz. Hicimos la sombra proyectada, la sombra propia, hicimos la luz. Ahora ¿qué falta? Hacer la sombra proyectada. Entonces vamos a buscar un café, puede ser un sombra tostada. Ponemos un poquitito en nuestra paleta. Cargamos, descargamos bien y justo donde el objeto se apoya, ahí es donde vamos a hacer la sombra. Entonces no es esto, ya no es del lado opuesto, porque es una esfera. Entonces vamos a hacer de esta manera, mire. Retiramos toda la pintura del pincel, todo el exceso, y poco a poco podemos voltear el pincel y vamos a ir sacando toda la pintura, mire. Entonces el objeto ya tiene sombra. Ya. Podemos seguir insistiendo. O también podemos cambiar a un café un poco más oscuro, un sombra natural, por ejemplo. Y ya está. Si queremos, ¿no?, hacer un objeto muy brilloso, como es en el caso de las manzanas, ¿no?, que brilla mucho, tiene mucho brillo, lo que podemos hacer es un punto de luz, un punto casi blanco, mire. Ahí está. Podemos hacerlo así y podemos abrirlo un poquitito así. ¿Ya? Bueno, como estamos en técnica de pincel seco, deberíamos de hacerlo, ¿no?, con un pincel bien chiquitito, pero si lo hacemos de esta manera, el efecto va a quedar más natural. Ya está. Estoy ya adelantándome a la clase de lo que vendría a ser en estos días la técnica de húmedo sobre húmedo. Y ya tenemos el objeto casi listo. Ahora vamos a hacer su hojita. ¿Ya? Entonces vamos a buscar un verde bien oscuro. ¿Ya?
un verde casi negro podría ser. Y con ese verde vamos a darle primero las sombras. Puede ser bueno, yo por lo general recomiendo de que primero trabajemos las sombras y luego las luces. Les va a ser más fácil. Aquí la hoja tiene un doblez y aquí la hoja, ¿no? El centro, la nervadura central. Vamos a buscar un pincel y vamos a hacer la sombra primero con un verde bien oscuro. Pero bueno, creo que me equivoqué porque agarré un pincel que ya estaba sucio. Siempre es recomendable tener muchos pinceles de estos. Son muy económicos. Y para no estar lavando por lo que es técnica de pincel seco. Entonces, si lavamos, como su nombre lo dice, técnica de pincel seco, tenemos que estar bien seco. Entonces, dos cosas ahí, ¿no? Un tip que le puedo dar, que no lo laven en agua, ¿no? Si vamos a hacer técnica de pincel seco, es mejor lavar el pincel en alcohol, porque el alcohol se va a esfumar. Y aquí tenemos nuestra hojita, miren, podemos partirla en dos por la nervadura. Podemos hacer este bordecito así, miren, como el pincel está lijadito y al tener un ángulo de 45 grados, vamos a sombrear, miren, todo el borde derecho porque la luz viene del lado izquierdo. Bueno, aquí no lo vemos muy bien, pero ahora vamos a buscar un color más claro, un verde olivo, un verde manzana, y con ese verde vamos a iluminar. Entonces vamos a iluminar todo el borde del doblez de la hoja, empezando por aquí, miren. Siempre hay que descargar bien, ¿ya? Yo por cuestión de que quiero que lo vean, ¿no? Lo estoy trabajando un poquitito como más apuradito, ¿no? Ahí está, miren. Perfecto. Entonces, ¿cuándo usamos y aplicamos la técnica de pincel seco? Cuando hacemos objetos gigantes. Recuerdo un proyecto de nuestra amiga Lorena Valdivia, que hace poco estuvo de cumpleaños. Ella pintó un Papá Noel, ¿no? Y me dice, Andrés, ¿cuál es la mejor técnica para poder el papá hacer ¿no? Las sombras, las luces en el rostro del Papá Noel, que es gigante? Le digo, bueno, ahí lo único que tienes que hacer es técnica de pincel seco, ¿no? En el traje, por ejemplo, como al ser un Papá Noel muy grande, entonces el flotado no servía porque siempre va a quedar muy delgadito, ¿no? Tendríamos que usar un pincel pues gigantón para hacer eso. Entonces ahí recomendamos hacer esta técnica, la técnica de pincel seco, que en inglés es dry brush. Aquí miren, del centro hacia este lado podemos iluminar del centro de la nervadura de la hoja hacia este lado. Obviamente, nunca puede estar la luz encima de la sombra y nunca la sombra encima de la luz. Hay que saber diferenciar, ¿ya? Lo que es luz y lo que es sombra es sombra. Así que no podemos nosotros invadir porque entonces ya no nos quedaría una hoja muy natural. Como ustedes ven, ¿no? Se va resaltando también la textura que tiene la madera. Ahí está, miren qué linda esa hoja. Todo con técnica de pincel seco. Podemos al final con el mismo pincel cargar, pero una pizquita de blanco. ¿Ya? Y el blanco se va a mezclar con la pintura que ya está en el pincel. Y vamos a hacer un poquitito de luz más. Esto es importante, ¿ya? Porque no se ilumina, por favor, amigos, amigas, no se ilumina con blanco. Veo ese error también muy frecuente. El blanco es para iluminar, claro, pero es para aclarar el color, pero no es para iluminar directamente en la hoja, ¿ya? Si queremos aclarar este verde manzana, este verde que tenemos, le agregamos blanco. Ya, no les digo esto porque es un error, como les digo, muy común.
Bueno, a no ser que querramos hacer algún efecto, ¿no? Por ejemplo, en las hojas esta de Shostovo, que nos he visto hace poco un trabajo de nuestra amiga Isabelita Rey, una amiga de Colombia, ella hace Shostovo, entonces ahí, ¿pero qué? Se le pone una capa de glazing, y al ponerle una capa de glazing, el blanco va a quedar transparente, entonces se va a ver el verde de abajo, o sea, tampoco va a ser que quede muy blanco. No, ese es ya en la parte de la iluminación. Miren qué lindo quedó nuestra hoja. Qué linda quedó nuestro objeto. Y para terminar, otra cosa también, en algunos casos nosotros podemos hacerlo por completo y por entero en técnica de pincel seco, pero también lo que podemos hacer es reforzar estas luces y estas sombras al final con un poquitito de flotados. Ya, esa también es otra recomendación que yo les hago, pero que eso ya queden ustedes, ¿no? Pero no les digo porque lo pueden hacer, ¿no? Ahora no lo puedo hacer en este caso porque, como le digo, estamos viendo solamente técnica de pincel seco. Para terminar este proyecto podemos agarrar, ahí sí no podemos hacer pues con técnica de pincel seco, ¿no? Las nervaduras, vamos a buscar un pincel angular, perdón, un pincel liner muy finito, y al verde le vamos a poner un puntito de blanco. A este verde oliva le ponemos blanco. Y obviamente, como ya les dije, el pincel liner funciona. Vamos a hacer también una clase de técnicas básicas de cómo usar los pinceles, ¿no? El liner, el pincel que es para hacer pelos. Ya vamos a enseñar cómo se carga o cómo se usa. Y vamos a hacerle la hojita, miren, una nervadura central, y de esa nervadura central van a salir otras nervaduras, y ahí tenemos nuestra hojita. Acá podemos hacerle una vueltita. Ahí está. ¿Se ve todo? Perfecto. Siempre estoy preguntando si se ve porque ya saben que yo estoy solo y no tengo quien que me ayude con las transmisiones. Podemos hacerle aquí. Acá no le hice y ahí está. Y bueno, amigos, amigas, terminamos por hoy la técnica de pincel seco. Espero que les ayude mucho en sus proyectos de pintura decorativa, ¿no? También, algo que me olvidaba, la técnica de pincel seco también la podemos hacer en lo que es porcelana, ¿ya? Y para las señoras, las amigas que hacen también técnica de muñecas, miren, podemos hacer sobre tela, les dije, ¿no? Miren, con todo esto es pura técnica de pincel seco. Ya, todo el rostro acá de la muñeca, que es una muñeca de tela, que justo la iba a enseñar para el día de que iba a haber feria acá en Lima, ¿no? Justo hace un año, exactamente hace un año, pero ya empezó esto de la pandemia y se quedó nos quedamos pues sin feria, sin clases, sin nada. Entonces aquí también se usa la técnica de pincel seco. Por ejemplo, cuando resaltamos las manos, ¿no? Resaltamos también ciertas sombras en los brazos. Podemos resaltar los muñecos de nieve, también hacerle las chapitas. Todo eso es con técnica de pincel seco y con un pincel especial que es como esto. Ya, esto de cerda gordito, ya les enseñé, se carga, se descarga bien y se pinta, se aplica. También en tela es para hacer estos fondos, por ejemplo, ¿ve? Este fondo que hice yo que está la clase ya disponible en mi canal, en mi Facebook, Andrés Alba Pintura Decorativa. Mi Facebook es Andrés Alba Pintura Decorativa. Ya, y acá lo hice sobre tela. Miren, esta tela es excelente.
Ya no es drill, es 100% algodón, es para manteles, para bolsos, para cojines, para individuales. También me han comprado mucho para hacer las máscaras, máscaras con bordado ayacuchano que nos hace nuestra amiga Mari Carmen, tan lindo, y que se recomiendo vean esos tutoriales. Bueno, entonces ya saben que están a la venta todo lo que son los pinceles en set. Ya tenemos acá uno más pequeño, uno más grande y otro mucho más grande. Al igual que estos redonditos, también está a la venta. Pueden hacer sus pedidos al 9999-512-20. ¿Ya? Y todos los materiales que ustedes vean que yo uso, todo está a la venta. ¿Ya? Bueno, los dejo y por favor no compartan este video, no sean egoístas, eso también me ayuda mucho para yo poder tener más seguidores, ¿no? Y poder así llegar a más personas. Y de repente ustedes saben que no hay clases, ¿no? Están suspendidas por esta cuestión de la pandemia, pero puedo vender, estoy vendiendo yo todos los materiales, pinturas, pinceles, todos los, ¿cómo se llaman? Los accesorios para pintura, las telas, si quieren tela también, ¿qué más? Bueno, ustedes me mandan un WhatsApp al 9999-512-20 y ahí yo les puedo pasar el catálogo. Y si ustedes necesitan algo que de repente no está en mi catálogo, solamente me lo piden y yo se los consigo. ¿Ya? Entonces, quedamos así. Buenas noches y no dejen de ver la siguiente transmisión que vamos a tratar la técnica de húmedo sobre húmedo, todos los secretos, en qué lo podemos aplicar, cuándo se aplica la técnica de húmedo sobre húmedo, si se puede aplicar en madera, en tela, en cuero. Entonces todos esos secretos en la siguiente transmisión. Nos vemos entonces, muchas gracias por acompañarme y bueno, dicen que es el día del artesano. Yo me considero también un artesano, así que a todos mis amigos, mis amigas artesanas de todo el mundo que me siguen, gracias a Dios tengo muchos amigos de muchos países que me siguen, me preguntan. Entonces les mando un saludo a todos y que pasen y tengan un lindo día. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.